Seguimos abordando otros temas. Aquí en la mañana del 11 estamos en vivo hasta la 1 de la tarde, para lo cual faltan 21 minutos y vamos a recibir a un amigo de la casa, el señor Diego Fischer, escritor, periodista, productor. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo Un bien? gusto. Muy bien estar acá en tu programa. Muchísimas gracias. Para nosotros es un honor. Y bueno, Diego es un tipo incansable. Cuando no escribe, produce, actúa, presenta, conduce. Yo no sé cómo Actuar no, hace. todavía no. Bueno, en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, en este caso, entre otras cosas, queríamos hablar de este libro que se llama El sentir de las violetas. Allí lo tenemos en imágenes. Que bueno, el noviazgo eterno de Julio Herrera y Elvira Reyes. A ver, contanos un poquito, tratá de desentramarnos estos libros, que vos siempre tenés una forma tan peculiar de contar las historias que plasmás en los libros. Y bueno, son historias que andan allí en la memoria de alguna gente y que luego de investigar y de hurgar en muchos lugares, les doy forma y cuento esa historia que hasta ahora, en el caso de El sentir de las violetas, el eterno noviazgo entre Julio Herrera y Oves y Elvira Reyes, 50 años de novios tuvieron. Noviazgos eran los de antes. 50 años de novios y en tres oportunidades fijaron fecha de matrimonio y en tres oportunidades la tuvieron que postergar o cancelar. Tres ajuares. Ella no era Penélope, Elvira, pero no tejía, sino que bordaba ajuares. Un vestido de novia que quedó para el recuerdo. No, es una historia, se ha dicho que esta es la historia por excelencia, historia romántica por excelencia del Uruguay del siglo XIX. Y yo creo que sí, porque tiene todos los condimentos, todos los elementos de una historia romántica, pero en un contexto político muy complicado. Fíjate que este noviazgo se inicia en 1862, en la presentación en sociedad, como se estilaba en aquellos años de Elvira, que tenía tan solo 16 años, era una jovencita muy, muy hermosa, y ahí conoce a Julio Herrera y Oves, que tenía 21 años, ya era un periodista de nota, a pesar de la juventud. Estamos hablando de un Uruguay de jóvenes, cuya cúpula política, periodística, empresarial, era gente joven. 21 años es impensable hoy. Dos siglos después, un país de viejos, digamos, o envejecido. Sí, y bueno, y ahí se conocen, se novian al poco tiempo y empieza esa historia de amor que tiene como telón de fondo ese Uruguay adolescente en cuanto a que empezaba a dar sus primeros pasos como república, como Estado independiente, y bueno, revoluciones, guerras, exilios, golpes de Estado, todo eso es lo que hace una y separa a Elvira y a Julio y a Elvira a lo largo de esas 5 décadas, ¿no? Ese Uruguay que se va formando, y también es el retrato de cómo esa sociedad trataba a las mujeres o el rol que le daba a las mujeres. Y me explico, mis dos libros anteriores, Carlota Ferreira, retrato de una mujer que se inventó, y Mejor callar, que era sobre los crímenes del Prado, muestran a dos mujeres que fueron transgresoras por excelencia, ¿no? Carlota Ferreira, la modelo de Blanes, que se casa muchas veces, enviuda a otras tantas, enamora a Blanes, se casa con su hijo, en fin, una historia muy primero, digo, el haber descubierto la identidad real de Carlota, que hasta entonces no la conocíamos. Celia Rodríguez Larreta, la protagonista de Mejor callar, también una joven, muy joven, casada, que tiene una historia de amor, un romance apasionado con Luis Alberto de Herrera, un hombre muy joven también, ¿no? Celia, cuando es asesinada por su marido, Rodolfo Latorre, tiene 19 años y 2 hijos. Y Luis Alberto de Herrera tenía por entonces 27 o 28 años. Esas eran las mujeres transgresoras y pagaban ¿cómo? Llegaron a pagar hasta con su vida esa transgresión. Elvira, en cambio, es lo que hoy diríamos políticamente correcta. Es la mujer que acató las normas de una sociedad
y de su clase social que le imponía, y esperó 50 años a su novio. Y si sumamos los años en que Elvira sobrevive a Julio, son 68 años. Una vida. Una vida, una vida. Y tú sabes que uno puede pensar, bueno, pero era una mujer tonta. Era una mujer... No, porque uno en la investigación, yo descubrí cartas, es decir, el comienzo de todo esto son un par de cartas que yo encuentro de Elvira cuando estaba investigando hace ya unos cuantos años, 6, 7 años, para el libro que luego fue la biografía de China Zorrilla. En el Archivo General de la Nación me encuentro 2 cartas de Elvira a Julio y las leo, tomo nota de ellas y digo, caramba, interesante esta mujer, ¿no? Interesante porque cómo se para frente a la vida, cómo escribe. La formación de ella había sido en su casa con una institutriz francesa, y los consejos y las opiniones políticas que esa mujer tiene y le transmite a su prometido, a su novio, a su enamorado, que estaba en ese entonces exiliado, bueno, era uno de los desterrados de la famosa barca Puch, aquella barca que era una embarcación muy precaria en la que Lorenzo Latorre, pocos meses antes de asumir todo el poder del Uruguay, destierra a la flor y nata de la política de la época, ¿no? Con la esperanza o con la certeza que tenía Latorre de que apenas hiciera la mar esa barca, se iba a hundir con los 15 exiliados y los 25 tripulantes, ¿no? Eso no sucedió. Y esa correspondencia, bueno, me encontré con esa mujer, digo, y la historia que yo había escuchado hace muchos años contar a mi abuela, que su juventud coincidió con, digamos, con la vejez y la muerte de Elvira Reyes. La juventud de mi abuela, Elvira muere en 1930, o sea que año menos, y esa historia estaba muy fresca, muy presente, y siempre se hablaba de la novia eterna. Y bueno, y una cosa lleva a la otra y termina siendo un retrato de esa sociedad y de una figura que la historia creo que no le ha dado el lugar que se merece a Julio Herrera Llobes, y también un retrato de esa época, del Río de la Plata. Yo no diría solamente de la sociedad montevideana de entonces, sino que del Río de la Plata, porque la mayor parte de sus exilios, o la mayoría de sus exilios, por no decir todos, Julio Herrera, que tenía vínculos por los oves familiares y muy importantes en Buenos Aires, los pasa en Buenos Aires. Entonces, la historia transcurre en ese Montevideo, en ese Uruguay que está dando sus pasos, como decíamos recién, de adolescente, y en Buenos Aires, y también en Estados Unidos, porque la barca Puch, recordemos que su destino era La Habana, en La Habana no la dejan desembarcar, no los dejan desembarcar y terminan en el puerto de Charleston, ¿no? Entonces, bueno, es una historia donde hay todos los ingredientes de una novela española del siglo XIX o una novela francesa también de esa época, pero no, es nuestra, es uruguaya, y aparecen muchos personajes muy importantes. Ahí surge la figura de José Valle Ordóñez, que también era una figura entonces emergente en el Partido Colorado, y lo que fue digamos, el enfrentamiento muy duro que tuvo con Julio Herrera Llobes, que pertenecía y representaba a la clase política, digamos, los principistas, que era una élite. Y bueno, la figura de Valle Ordóñez en el Partido Colorado y la figura de Aparicio Saravia en el Partido Nacional, que son la renovación, que captan el apoyo de las masas, de los sectores más populares, y que vienen con un discurso no solo renovador, sino de un compromiso social, ¿no? Entonces son dos mundos o dos sectores que se enfrentan, y vaya cómo, ¿no? A través de todos tus libros has hecho conocer a mucha gente historias del Uruguay del siglo XVIII, del siglo XIX, para muchos desconocidas, por lo menos en la profundidad con la que vos las abordás, porque en tus libros has revelado cosas que uno dice, pucha, ¿y esto pasó en mi país?
en mi Uruguay, con un trabajo de investigación muy profundo, de recopilación de material, de estudio, de archivo. Son obras de arte realmente. Bueno, yo te agradezco. Son investigaciones periodísticas y parto de la base que esas figuras enormes, muchas de ellas, en el imaginario colectivo, antes de ser bronce o mármol, fueron hombres y o mujeres de carne y hueso. Pasó con Juana de Ibarburu, que cuando al principio salió el libro y muchas personas mayores sobre todo se escandalizaban, pero Juana, ¿por qué revelar o por qué contar que Juana era adicta a las drogas? ¿Por qué revelar que Juana había sido víctima de violencia doméstica y vaya cómo, las penurias materiales, el desprecio de la generación del 45, etcétera, etcétera? Porque fue una mujer antes de ser el rostro del billete de 1000 pesos. Otro tanto con Delmira, el duelo que tupé entre Valle y Ordóñez y Washington Beltrán. Entonces es desde una mirada periodística, y siempre aclaro que yo no soy historiador, sino un periodista que investiga, bueno, he tenido la perseverancia y también una dosis de suerte de encontrarme con documentación, materiales que, bueno, no habían sido, por lo pronto, no digo vistos, pero por lo pronto publicados o difundidos antes. Y eso nos muestra, nos permite ver la historia desde otra perspectiva. Claro. Y a veces en esa investigación, con esos documentos, caen algunos mitos. No se destruyen, caen. Claro, está bueno eso. Está bueno. Diego, para ir cerrando, sí. Queríamos hablar algo del tema de los notables. Los notables en vivo. Notables en vivo, atención con esto. Es un matiz. Los notables los tenemos acá todos los sábados y miércoles a las 21 horas por Canal 11, ¿no? Y hoy, a las 21 horas, en el Hotel Barradas, vamos a hacer un homenaje a don Antonio Lucich, que se cumplen 90 años de su muerte. Y bueno, vamos a proyectar allí un documental y vamos a recordar esa figura enorme a la que no solo Maldonado, sino el Uruguay todo, le debe, yo creo que parte de su destino, parte de su presente, ¿no? Y bueno, la invitación es a las 20 horas, estar un ratito antes, en lo posible reservar lugar en el propio hotel, llamando al hotel, y compartir un buen rato. Esto es un ciclo que ya lleva 4 años que venimos haciendo, que ha venido creciendo en el tiempo o con el tiempo, dada la aceptación que ha tenido entre la gente, cosa que nos pone muy, muy contentos, y que se puede hacer gracias al apoyo, bueno, del Hotel Barradas, de la familia Deicas, y bueno, de Canal 11, por supuesto, también, ¿no? Así que si quieren hoy participar en ese encuentro en homenaje o para recordar a don Antonio Lucich, en el Hotel Barradas a las 20. Están todos invitados. Diego, ha sido un placer otra vez estar contigo. Las charlas me resultan muy amenas y siempre aprendo. Más allá de que sea una entrevista para televisión, siempre me deja algo de aprendizaje y eso está bueno. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias siempre por tu hospitalidad. Un placer. Señoras y señores, hacemos la pausa después de esta entrevista con el señor Diego Fischer, que ya hizo la invitación para esta noche en el Hotel Barradas para escuchar sobre Lucich, un apellido ilustre que tiene tanto que ver con lo que fue, lo que es y lo que seguirá siendo esta zona del país. La pausa y enseguida volvemos.